Que vamos a conversar sobre ese tema muy importante que es cómo fomentar, ¿no?, una buena convivencia, integración familiar, ¿no? Cómo podemos hacer que esa mesa en la que nos sentamos, papás, mamás, hijos, o solamente tú con tu hijo, los distintos tipos de familia que existen en el Perú y en el mundo. A veces te juntas con los abuelos y cómo lograr que esa mesa pueda ser mucho más armoniosa, ¿no? Y no terminar de repente discutiendo por alguna razón. ¿Cómo fomentamos este ambiente de una buena convivencia en la familia? Tenemos un especialista ya en cabina para conversar sobre el tema. Él es Luis Basadre, psicólogo de familia y educativo. Bienvenido Siempre en Casa. Buenos días, Diego. Buenos días también a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, ¿cuál sería la primera clave para que no terminemos discutiendo en la mesa sobre cualquier tema? De repente, no sé, la política, no hablar de política. Esa es una norma, ¿no? No poner el tema de política en la vida de familia, más con la polaridad que ha existido en estos últimos tiempos en el Perú. Bueno, yo creo que lo principal es la tolerancia, ¿no? Entenderlos que dentro de la familia hay distintos puntos de vista y que no existe una verdad absoluta, ¿no? Existen tantas verdades como interpretaciones puedan tener las personas y la verdad se va construyendo entre las diversas interpretaciones que se dan de un hecho, una situación. Ahora, ¿cuánto nos afecta? Y si quiero cambiar la pregunta hacia positivo, porque vamos a ir hacia positivo también, ¿no? Obviamente. ¿Cuál es la importancia de mantener esa armonía en la casa? Porque que suceda lo contrario implica, pues, o sea, ese lugar donde probablemente pases mucho tiempo, ¿no? Pases un gran tiempo o llegues del trabajo digamos, a descansar un poco y de pronto te encuentras con una armonía familiar que no existe y eso no es lo que tú quieres. Entonces, ¿cómo podemos, o cuál es la importancia y la implicancia en cada uno de nosotros para poder, de una buena armonía familiar, de una buena convivencia? Bien, la familia tiene un rol fundamental, ¿no?, para la sociedad. Es uno transmitir los valores, los principios, la ética que permite vivir en sociedad y entregar a la sociedad seres humanos capaces de integrarse de forma positiva y productiva. Y también tiene un rol importantísimo que es la salud emocional y mental de los miembros que la conforman. Entonces uno necesita un ambiente familiar bastante estable, ¿no?, para poder de alguna manera sentirse a gusto, sentirse en un entorno que contiene, que da seguridad, que transmite tranquilidad y en el cual puedo de alguna forma crecer como persona, ¿no? Y además que es mi base segura, donde cuando hay problemas, cuando hay dificultades, sé que puedo acudir a los miembros de mi familia para encontrar contención, encontrar el consejo adecuado o simplemente de repente ser escuchado, ¿no? Eso, ¿no? Porque ¿cómo fomentamos una buena convivencia familiar? Lo primero es lo que usted acaba de decir, ¿no? Saber que voy a ir a un miembro de mi familia y voy a ser escuchado. ¿Cuáles podrían ser otras formas de ayudarnos entre familiares, ¿no? Hablamos de familias grandes, tal vez de pequeñas. ¿Qué opciones tenemos para poder tener un ambiente saludable de convivencia? Lo principal es que dentro del sistema familiar exista el respeto y la tolerancia a las diferencias, ¿no? Es uno. Dos, que exista el respeto a los espacios también de intimidad y de privacidad de cada uno de los miembros. A veces, eso. Exacto, a veces no nos damos cuenta y hay sistemas familiares donde son muy invasivos, ¿no? Donde no respetan los espacios o los momentos de cada uno. Entonces eso puede generar tensión, puede generar conflicto. Es importantísimo, ¿no?, que los padres entiendan que ejercer la autoridad no significa ser autoritarios. ¿Cuál es la diferencia? Bien, yo puedo ejercer la autoridad con firmeza, poner una norma y hacer que se respete con firmeza y además escuchar la opinión de los miembros de la familia, que se sientan partícipes, digamos, del establecimiento de esas reglas, de las normas de la casa, pero de repente soy impositivo, soy agresivo, soy violento, ¿no? Entonces, y confundimos muchas veces esas actitudes con hacer que me respeten. Y en realidad muchas veces ese tipo de comportamiento, lo que está detrás de ese tipo de comportamiento es la frustración más bien a sentirte no respetado.
Claro, porque y uno de repente ve eso dependiendo de la edad también, por ejemplo, con los hijos, ¿no? Mientras tú vivas en esta casa, no vas a hacer lo que tú quieras, ¿no? Ese tipo de frases, es cierto que tienen que haber límites, ¿no? En toda familia, dependiendo de la edad y bajo mismo techo, si es que, sobre todo si es que viven. Pero ¿cuáles son esos límites y de qué dependen? ¿De la edad de los hijos? ¿De con quiénes más vivas? ¿Del tamaño de la familia? De hecho, hay varias aristas ahí, ¿no? Una es la edad de los hijos, que es importantísimo. Yo no puedo ponerle los mismos límites y las mismas normas a un hijo que está en la infancia, que a uno que ya está en la adolescencia y a uno que ya terminó la vida universitaria y que se está insertando adulto joven, ¿no? Al mundo laboral. Entonces, los padres, el sistema familiar debe saber irse adaptando, ¿no? Debe tener la flexibilidad para irse adaptando a los cambios de cada etapa del ciclo vital. Claro. Ahora, a veces suceden familias grandes, por ejemplo, donde puedes tener hijos pequeños, ¿no? Hijos adolescentes, hijos que ya están terminando la universidad. Ahí tienes que desdoblarte como padre, ¿no? Exacto. Ahí vas a tener un hijo que te ama, ¿no? El niño, y te aplaude. Vas a tener el que no te quiere ver en pintura, el adolescente, y vas a tener de repente el otro que ya empieza a regresar y a encontrarse con el padre como amigo, ¿no? Incluso hay casos donde el abuelo le compra el chocolatito al hijo y el papá dice, no le compres, que yo no le permito tomar. Hay todo tipo de circunstancias que pasan en una familia que nos llevan a buscar un sistema para poder convivir en paz y en armonía. Le invito a que se quede, vamos a ir a una pausa en ese momento, pero vamos a abrir líneas al volver de la pausa. Vamos a abrir las líneas para que el público opine acerca de cómo fomentar la integración familiar. Estamos conversando con Luis Basadre, psicólogo de familia y educativo. Llámanos, ojo, al 212-4100, 212-7165 y gratis desde regiones al 0813-140. ¿Cuál es tu opinión acerca de cómo fomentar la integración familiar? Con esas respuestas y preguntas y consultas volvemos después de una pausa en Siempre en Casa. Ya estamos de regreso en Siempre en Casa. Mi nombre es Diego Pajares Herrada. Estás escuchando RPP, la voz de todo el Perú. Estamos hablando acerca de cómo fomentar una buena convivencia e integración familiar con Luis Basadre, psicólogo educativo, psicólogo de familia y educativo, quien amablemente está respondiendo a nuestras respuestas y quien amablemente también va a responder las tuyas, porque ya tenemos una primera llamada. Hemos abierto nuestras líneas y nos comunicamos en este instante con Katia, desde Cercado de Lima. Katia, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es tu consulta o tu comentario? Sí, mire, el amor de familia es algo que no se toca, es algo que se siente. Yo siento que este mundo está demasiado materialista, todos trabajan para obtener sus cosas, sus casas, sus bienes, y se dedican tanto al trabajo que siento que la familia se aleja. No solamente eso, también las distancias, ¿no? Uno vive por un lado, otro vive por el otro lado. Entonces, es difícil en estos tiempos que todo es acelerado, que todo es para ayer, tener una integración familiar. Para mí es triste, porque antes como que había más esa convivencia. Ahora siento que todo se ha vuelto muy materialista, demasiado. Sí, claro. Sí, es verdad. ¿Qué puede decir al respecto? Porque yo veo eso en el peruano en el 90%. O sea, siempre se le inculcó que el peruano es trabajador, pero creo que se le debe decir hasta cierto límite, ¿no? Y sobre todo a los que también tienen que ver eso en sus trabajadores, ¿no? Que les dejen espacios también para la familia. Bien, muchísimas gracias, Katia, por tu participación. Luis, realmente es muy cierto lo que dice Katia, y para responderle creo que es algo que hablábamos detrás de micrófonos, que tampoco se trata de idealizar o de que cómo fomentar un espacio de convivencia, de armonía, tenga que ser todo armonioso. La familia no es perfecta tampoco. Es cierto lo que dice Katia, no siempre, es más, ya es casi una excepción que permanezcan juntos tanto tiempo, pasa más tiempo en el trabajo. ¿Cómo gestionamos ese tipo de situaciones? Bien, a ver. De hecho, la familia es un sistema que va evolucionando conforme va cambiando la sociedad, ¿no? Entonces, ahorita la familia peruana está en un momento de
de cambio, de tránsito, y marcado por los cambios que se han dado en nuestra sociedad. Las demandas de tiempo de trabajo, la dedicación del trabajo de los padres, ha implicado un cambio radical en el sistema familiar. ¿Qué es lo que pasa ahí? Yo creo que hay que intentar mantener espacios dentro de la vida de familia que no son negociables, que permitan mantener comunicación, espacios donde se comparten, llegar a casa y contarnos las cosas, ¿no? Contarnos lo que ha sucedido en todo ese tiempo, en todos esos momentos del día en que no nos hemos visto. Si algo me puso de mal humor en el trabajo, si algo me salió bien, si me encontré con una persona que no veía hace tiempo a la hora del almuerzo. Porque esos espacios de diálogo van a permitir que los chicos y los miembros de la familia también aprendan, ¿no?, de esa narrativa a gestionar y desarrollar habilidades sociales y a gestionar también ciertas dificultades y conflictos que se van dando, y permite también mantenernos en contacto, en comunicación profunda, ¿no? No buscar solamente espacios, entonces. Buscar los espacios, a pesar de, sí es cierto que trabajamos bastante, ¿no? Trabajamos mucho los peruanos y eso ha mermado un poco a la familia. Exacto, ¿cierto? Pero por ejemplo un espacio sano puede ser el desayuno, es un momento en que todos estamos en la mañana en la casa. Ajá, es verdad. Un ritual puede ser desayunemos todos juntos, ¿no? O un domingo en casa, que la mayoría está también, ¿no? Es verdad. Tenemos una llamada, Estela desde Chiquitoy, de Santiago de Cao, en La Libertad. Estela, bienvenida siempre en casa, muchísimas gracias por llamar. ¿Cuál es tu comentario, tu consulta? Buenos días, que Dios le bendiga y que San Nicolás de Tolentino, patrono y tumbe ruega por nosotros. Les cuento de mi experiencia. Mis padres eran de Otusco y Cajamarca, entonces yo veía que ellos hacían oración, y cuando mi mamá escuchaba de algún problema que había en los vecinos o familia, ella siempre pedía a Dios por esas personas, y también rogaba por sus hijos para que tengan parejas adecuadas. Entonces pienso de que hay que seguir fomentando la oración en primer lugar, y también, como dice usted, en la conversación, el diálogo, contarnos las historias de la familia para unirnos, porque actualmente a veces eso se deja de lado. Si es posible escribir anécdotas, especialmente aquellas que son, como decir, ejemplos de vida, pues. Y ahora se pueden hacer como los medios digitales y comunicarse. Yo actualmente estoy enferma, no puedo salir mucho, pero me comunico con la familia a través del teléfono, si no puedo ir personalmente. Lo importante es hacer esa conexión y hacer también un buen uso de los teléfonos a la hora de estar en familia, para evitar pues de que se rompe el diálogo. La clásica, por el tema. Claro, esa sí es importante. También le digo que el padre Luis Toro, un apologista católico, va a estar el 16 de septiembre en Lima, a ver si por ahí le hacen una entrevista. Muchas gracias, ustedes que están siempre listos en gracias, todo. Estela. Que Dios le bendiga. Estela, igualmente, muchísimas gracias. Qué importante. Hay un par de cosas con las que me quedo, ¿no? Que es el tema del uso del celular cuando estamos en familia, que realmente nos distrae. Y dos, que pues realmente olvidamos que la familia, más allá de que tenga que vivir en armonía, y podrías desarrollar esto un poco más, Luis, es una preparación también, ¿no? Los problemas de la familia nos preparan también para lo que vamos a vivir fuera de ella. Exacto, sí, una de las tareas, como decíamos al inicio, de la familia es entregar a la sociedad seres humanos capaces de insertarse y ser productivos. Entonces, dentro de la familia, nuestros hijos aprenden a gestionar los conflictos, a tolerar puntos de vista distintos a los suyos, a posponer impulsos, aprenden normas, reglas que les van a permitir luego convivir en sociedad. Entonces, es importantísimo ese rol. Algo que decía la señora, que me parece importantísimo, Estela, era el tema de mantener la espiritualidad en la vida de la familia, que puede estar ligada a una religión, para quienes somos creyentes, pero también puede estar ligado, para los que no son creyentes, al asunto de trascender, de ser solidarios, ¿no? De tener algo que va más allá de lo material, ¿no? Por lo cual uno mantiene esperanzas, ilusiones. Está comprobado que las familias o los núcleos familiares donde la vida espiritual es rica, logran manejar los momentos de conflicto, ¿no? los diferentes retos que pone la vida, de una mejor manera que aquellas donde no existe, ¿no? Interesante eso, ¿no? Y además, rapidísimo nomás, es que Estela mencionó una llamadita, ¿no? ¿Qué nos cuesta una llamadita?
para saludar. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Exacto. Acá, ¿todo bien? Exacto. Unos segundos para Sí. mostrar preocupación por el miembro de la familia, por tu mamá, tu papá, tu abuelo, tus hijos, qué sé yo, etcétera. Tenemos una última llamada rapidísimo. Salomón, desde Arequipa. Muy buenos días. ¿Cuál es tu consulta? Buenos días, señor. Sí, mire, escuchando la opinión del psicólogo, en realidad en este momento lo que falta es valores. Y los papás no saben dar ahora valores a los hijos. Es por eso que está pasando todos estos problemas. Se ha perdido totalmente los valores. Y es triste decirlo, que los hermanos que nos hemos criado desde niños, ahora de que estamos de edad, por la ambición, por tantas cosas que se dan en la familia, hay desunión entre los hermanos. Eso es bien triste y pues, como le digo, se ha perdido mucho los valores y en eso tiene la culpa el Estado. Porque el Estado y los maestros no inculcan a los niños desde niños a respetar. Y falta mucho también a los varones, que debe haber el servicio militar, porque eso guía al hombre, señor. Bien, gracias, Salomón, por tu opinión. Los valores, creo que es algo que también hay que fomentar. Y se aprenden en la familia los valores también, ¿ah? O sea, eso es básico. Es fundamental, o sea, una de las funciones que le da la sociedad a la familia es justamente asegurar la permanencia de los valores en la cultura, ¿no? De los principios éticos, de las normas, de las leyes, ¿no? Sí, es importantísimo. Pero también hay que entender que, como decíamos hace un momento, que la sociedad va cambiando, va transformándose. Entonces, a veces, de repente, no es que se ha dejado de transmitir valores, sino que el juicio que se hace sobre el valor va cambiando dependiendo de los tiempos, ¿no? Sí creo que es importante, de algo de lo que mencionaban, el asunto del perdón dentro de la familia. La familia es un espacio donde no todo va a ser primavera y todo va a ser alegría. Es un espacio donde hay muchos conflictos. Importante saber eso, ¿ah? Porque no es un lugar idílico, ¿ah? No es idílico. Hay los primeros aprendizajes sí maravillosos, pero también ahí uno tiene los primeros conflictos, claro, ¿no? Las primeras frustraciones, y tiene que ir aprendiendo a gestionarlas. Y creo que los adultos tenemos una tarea importantísima de cara a modelar conductas sanas frente a la resolución de conflictos de nuestros hijos, es a través del perdón, entender que en la vida de familia van a haber conflictos, que entre los hermanos van a haber rivalidades, van a haber puntos de vista distintos, pero que todos podemos llegar a manejar esto de forma sana, ¿no? Y encontrar salidas que permitan a todos crecer como personas y perdonarnos, ¿no? Y mantener la familia unida. Eso es importantísimo. Muchísimas gracias, Luis Basadre, psicólogo de familia y educativo, por haber estado aquí en Siempre en Casa, respondiendo a nuestras preguntas y haber conversado en este Día de la Familia Peruana. Eso que es muy importante, ¿no? Mantener la armonía en el hogar, pero entender que no es un lugar idílico y que eso, me quedo con lo último, ¿no? El perdón, aprender. Hay enfrentamientos que pueden durar toda una vida. Sí. ¿No? Pero uno aprende, uno crece y al final uno tiene que perdonar. Exacto. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Diego, por la invitación. Perfecto. Vamos a... son las 11:32 minutos. Vamos a escuchar el resumen de la media hora y regresamos con lo que ya sabes. Ya sabes que te gusta a ti. La comidita. Ya viene Cucho La Rosa en La Divina Comida después de la siguiente pausa en Siempre en Casa.